Buenos días. Buenos días. Buenos días, estimados aprendices. Gracias por su puntualidad. Gracias por estar tan atentos y tan pendientes. Para mí es un gusto estar acompañándolos en estas sesiones, atendiendo todas sus inquietudes. Antes de comenzar con los temas del día de hoy, quisiera saber si hay preguntas con relación a los temas del día de ayer. Profe, yo tengo una duda. Dime. Profe, en la hoja de cálculos pide el porcentaje del 2%. Yo lo puedo hacer como están los otros documentos, de agregar un cuadrito. De agregar, no te entendí. Profe, O sea, como en una celda del 2% para que solo sea como elegirla en vez de poner el número. sí, o sea, voy a compartir pantalla, perdón un segundito. Voy a compartir pantalla. Entonces como no dice, y tienes razón, o sea, sí dice, pero no está colocado aparte. Entonces aquí es donde ustedes colocarán, por ejemplo, 2%. Y esto pues sería el interés o el valor real. Entonces, la idea es colocar ese 2% en otra posición de celda para que al hacer la operación, pues solo apunten a esa posición. ¿Esa es tu pregunta? Sí, profe, y otra duda. En la hoja de salarios, ¿la bonificación y el descuento también se ponen en formato de moneda o esas se dejan así? Sí. Bonificación y descuento van en formato de moneda. Sí, porque al fin y al cabo son pesos, ¿no? Ok, profe, gracias. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Hola, profe, buenos días. No, yo no tengo preguntas respecto a la explicación de la actividad de ayer, pero lo que pasa es que como tú habías dicho que las correcciones las subía solamente una persona por grupo, en mi grupo la subió Jessica, ¿sí? Pero entonces ayer yo estaba mirando y como que yo no tengo la calificación, o sea, la misma calificación. Entonces, no sé si, digamos, es que no está contando lo de mi trabajo en la corrección o yo también tengo que subir la corrección de los documentos. ¿De qué actividad me estás hablando? De la actividad 1. 1. Mira, no, en la actividad 1 solo está un compañerito, Andrés Eduardo, que mandó la actividad incompleta y no la ha actualizado. El resto está bien, mira. Y, profe, y en la actividad 3 también sale una I incompleta. Ah, bueno, sí, esa es la que sí. No, esa es, qué pena. No, mi Valentina Correal, la Es que tú 3. sí la tienes incompleta, no la has actualizado. O sea, yo sí tengo que hacer la corrección de esa, ¿sí? Sí tienes que hacer, sí, porque es tu envío. El tuyo es el que está mal. Entonces tú Ah, tienes que actualizar eso. Ahí no hay corrección, sino que tú enviaste incompleto. ok, listo, profe. Gracias. Ya hago eso. Bueno. También estuve revisando entregas que han hecho de la actividad 1, muy bien. Todos, algunos les escribí que quizás se podría mejorar la presentación porque dejaron por ahí columnas sueltas o quizás el logo lo pusieron muy grande y fue como si fuera una marca de agua.
y el logo se coloca en el encabezado, allá pequeñito. Sin embargo, acepté eso, pero ustedes mismos van viendo cómo van quedando las presentaciones de sus documentos. Ustedes miran y el logo siempre va en la parte de arriba o en la parte de abajo. Ustedes lo que hicieron algunos fue ponerlos muy grande y va sobre toda la hoja. Entonces, pues, depende del propósito que se quiera conseguir. Porque si es una marca de agua, ahí sí va. Hay hojas que llevan de fondo en la hoja el nombre de la empresa. Pero entonces irían en un color muy suave. Pusieron el logo del SENA en color naranja, pues resalta mucho, entonces sería como un naranja muy suave si el propósito es de dejarlo de fondo del documento. ¿Sí es claro? Sí, señora. Muy bien. Sí, señora. Listo. Entonces hoy vamos con el tema número 3. El tema número 3, entonces ya vamos a empezar a hablar de funciones. Y aunque parezca desordenado esta presentación, pues tiene su razón de ser. ¿Por qué tiene su razón de ser? Ayer hablábamos de la suma, la resta, la multiplicación y la división como operaciones matemáticas. Dentro de las funciones hay algunas que podemos utilizar de esas operaciones, llevarlas a funciones, pero hay otras que no. Entonces, la función suma sí la podemos encontrar y de hecho es una de las que vamos a trabajar hoy. Entonces, la suma la podemos trabajar como una operación matemática para sumar dos datos, 3 o 4, o podemos utilizar la función suma para sumar 2, 3, 4 y hasta más datos. Para la multiplicación también existe una función que se llama la función producto y nos ayuda a multiplicar números, celdas y rangos que contienen números. Pero para la resta y para la división no existe una función. Es decir, si nosotros necesitamos restar o dividir, debemos hacer el procedimiento como lo hicimos ayer. Tomar un dato, restar el otro dato o tomar un dato y dividirlo por el otro dato. No existe una función como para la suma y la resta, para la suma y la multiplicación. Por eso hice como estas observaciones así para que ustedes lo tuvieran presente. Entonces, ¿cuáles funciones vamos a ver hoy? Suma, promedio, máximo, mínimo, contar, contará y la función sí. No son las más fáciles, no son las más difíciles, pero sí son de las más utilizadas. Entonces, cuando nosotros hablamos de funciones, vamos a trabajar llamando la función de varias formas. Una es a través del fx que hay aquí, que se llama insertar función, o en el menú fórmulas está la misma opción de insertar función y está toda la biblioteca de funciones. Esa biblioteca la vamos a encontrar llamando aquí por el fx o insertando la función por este lado. Entonces, son formas de acceder a las funciones. Entonces, nos vamos a ir al menú inicio, nos vamos a quedar allí y vamos a trabajar las funciones a través de esta forma, del fx. Cuando yo llamo este cuadrito para insertar función, lo primero que me pone es una opción para que yo escriba una descripción breve de lo que deseo hacer y después
le digo, hago clic en el botón ir. Por ejemplo, voy a hacer suma y le digo ir y él me va a llevar a todas las funciones que tienen que ver con la suma. Esta es una forma de llegar a la función. ¿Cuál es la otra? O puedo seleccionar una categoría. Entonces aquí están las usadas recientemente y él me va a colocar una lista de las últimas funciones que yo he trabajado. O me las va a poner por categorías. ¿Recuerdan aquí en fórmulas la biblioteca de funciones? Estas son las categorías. Voy a tratar de cuadrar el cuadrito. Y aquí están las categorías. Mira, están las financieras, las de fecha y hora, matemáticas, y son las mismas que están acá. Estas son las funciones. Entonces están clasificadas también de acuerdo a una categoría, o si yo no sé una función a qué categoría pertenece, simplemente le digo todo y aparece la lista de funciones que tiene Excel. Esta lista va a variar dependiendo de la versión que usted maneje. Habrán versiones que tienen más o que tienen menos funciones. Vamos a empezar por la función suma. Entonces voy a venir a buscar la función suma en esta lista. Y observen que hay varias que tienen que ver con la función suma. Pero pues yo necesito la solita. Y cuando yo la selecciono, aquí aparece la descripción de la función. Dice, suma todos los números en un rango de celdas. Y así usted puede pasar por cada una de las funciones y él le está haciendo una descripción de cada una de las funciones. Entonces, de esta manera es que nosotros accedemos a una función. Ahora más adelante les voy a explicar otra forma de acceder a las funciones. ¿Hasta aquí es claro? Sí, señora. Sí, Muy señora. bien. Entonces, para hacer las explicaciones de las funciones, me voy a ir directamente a los ejercicios, que aquí ya podemos ver que tenemos varios para trabajar. Entonces, vamos a irnos al primero que se llama parques. Aquí tengo una tabla donde se están registrando la visita a algunos parques naturales durante el año 2017, 2018, 2019 y 2020. Y están registrados los parques con sus respectivos datos. ¿Qué me piden? Sacar el total por año, el promedio por año, el dato del mayor número de visitantes y el dato del menor número de visitantes. Entonces, con esta información, pues voy a sacar las funciones que necesito para trabajar. Entonces me voy a ubicar en la primera celda donde quiero el total para el primer año, es decir, para el 2017. Me voy a venir al FX, voy a escribir aquí la función que necesito, que en este caso es la función suma. Le digo ir. Ya me deja en la función y efectivamente dice que suma todos los números en un rango de celdas. Le doy a aceptar y ya me abre el cuadro de la función suma con sus propios argumentos. Fíjense que en este cuadro aquí aparece el nombre de la función, entonces es suma, y estos son los argumentos de la función. Aquí vuelve y me coloca la definición y abajo me está colocando la definición de cada uno de los argumentos. Dice número 1, número 2 y en la definición dice que número 1, número 2, puntos suspensivos son de 1
a 255 números que deseo sumar. Es decir, que puedo sumar hasta 255 números. Los valores lógicos y el texto se omiten en las celdas, incluso si están escritos como argumentos. Es decir, que solo me va a sumar números. Nada que esté en formato de valores lógicos y mucho menos en texto. Pero no quiere decir que yo vaya a sumar solo números, porque recuerden que la definición dice que suma todos los números en un rango de celdas. Entonces yo no necesito escoger número por número, sino que en la opción de número 1 contraigo, borro lo que haya ahí y selecciono el rango que quiero sumar. ¿Cuáles son los datos que yo quiero sumar? Pues los datos de los parques. Entonces vengo y selecciono ese rango. No voy a seleccionar 2017 porque es un número, pero el 2017 corresponde a un año, no es un dato. Entonces yo aquí tengo que ser muy precisa en el rango que quiero seleccionar para sumar. Le doy Enter. Ya él me coloca el resultado de la suma y aquí inclusive vuelve y me lo coloca resultado de la fórmula. Y si eso es todo lo que yo quiero sumar, le doy a aceptar y ya obtengo el resultado de esa selección. En la celda me queda el dato y en la barra de fórmulas me queda igual suma entre paréntesis B6, 2 puntos, B20. Eso quiere decir que está sumando el rango comprendido entre la posición de celda B6 hasta la posición de celda B20. Si yo le doy doble clic a esa celda, pues él me está mostrando efectivamente el rango que sumé y es el que yo necesito. ¿Sí es claro hasta ahí? Sí, señora. Bien. Sí, profe. Si yo fuese ya un experto con las funciones, pues yo ya no tengo que hacer toda esa vuelta de irme hasta el FX, buscar la función, sino que también la puedo escribir. Igual suma, y fíjense que tan pronto yo escriba suma, él me coloca un cuadro emergente con todas las funciones suma que hay. Yo simplemente tomo la que me corresponde y me abre el paréntesis con los diferentes argumentos. Número 1, punto y coma, número 2, hasta 255 opciones. Pero como yo voy a sumar solo el rango, entonces vengo y selecciono el rango, cierro paréntesis porque no necesito más y le doy Enter. Y de esa manera obtengo el mismo resultado. Entonces, es otra forma de acceder a las funciones. ¿Qué es lo importante aquí? Que yo sepa cómo se escribe, porque a veces, por ejemplo, escribo igual sumar. La función sumar no existe, existe la función suma. Muy bien. Otra forma es con el autosuma. El autosuma también nos ayuda a hacer esta operación. Simplemente cuando yo llamo la opción de autosuma, fíjese que él ya me está colocando igual suma, el paréntesis, pero aquí lo que yo debo tener presente es qué rango es el que voy a sumar, porque el autosuma, él me selecciona de una vez los números que están cercanos a él, pero no necesariamente yo tengo que sumar lo que está ahí. En este caso yo debo fijarme y seleccionar el rango que quiero, le doy Enter y obtengo el resultado.
En el autosuma, pues hay varias opciones y hay más funciones. Entonces, no solo es el autosuma, sino que me lleva al mismo cuadrito de las funciones. ¿Sí es claro hasta ahí? Sí, señora. Muy bien. Entonces, observen que lo estoy explicando con la función suma porque es la primera que estamos viendo, pero ustedes pueden acceder a las funciones de diferentes maneras. Muy bien. Ahora ya hice la suma de mi primer rango. Para los años 2018, 2019 y 2020, ¿puedo arrastrar y completar la suma? ¿Ustedes qué creen? Sí, profe. Sí, vamos a arrastrar. En este caso no voy a arrastrar hacia abajo, sino que voy a arrastrar hacia la derecha. Entonces, cuando arrastro hacia la derecha o hacia la izquierda, lo que estoy incrementando son las posiciones de las columnas o estoy modificando las posiciones de las columnas, no de las filas, porque el rango sigue siendo entre 6 y 20, pero aquí ya pasó de B a C y aquí pasa a D y aquí pasa a E. Pero el rango de las filas se mantiene entre la 6 y la 20. Entonces, por eso puedo arrastrar sin ningún problema y completar la información para los siguientes años. Entonces, ya tengo la información del total para los años 2017, 2018, 2019 y 2020. Muy bien. El otro dato que me piden es el promedio. ¿Qué es el promedio? Cuando ustedes les dicen más o menos cuál es el promedio de edades en su ficha, ¿qué operaciones hacen ustedes ahí para saber el promedio de edad? Una división. ¿Mm? Una división. ¿Una división? ¿División No. de qué? Una suma entre todos los valores y una división por el número de valores. Muy bien. Entonces yo sumo todos los valores y luego divido por la cantidad, perdón, por la cantidad, en este caso, de aprendices. Es diferente porcentaje a promedio. No se me vayan a confundir. Ayer hablábamos de porcentajes. Hoy vamos a hablar de promedios. Entonces, el promedio es la operación que acaba de describir la compañera. Sumar y luego dividir entre el número de datos que hay. Entonces, para el promedio también existe una función. Entonces, vamos a escribir acá la función promedio. Y existen varias opciones que tienen que ver con esa función, pero yo necesito la promedio solita y dice que devuelve el promedio, es decir, la media aritmética de los argumentos, los cuales pueden ser números, nombres, matrices o referencias que contengan números. Yo no le puedo sacar el promedio a los nombres, sino a los números. Entonces le doy a aceptar y la función es muy parecida a la de suma, solo que aquí dice promedio, no dice suma. Dice la definición y también tiene hasta 255 argumentos para sacar el promedio. Pero al igual que hicimos con la suma, yo voy a contraer y voy a seleccionar el rango al cual le quiero sacar el promedio. Le doy Enter, ya me coloca el dato por acá
le doy a aceptar y obtengo el promedio de visitas a los parques naturales en el 2017. Al igual que en el procedimiento anterior, voy a arrastrar hasta la derecha para obtener el resultado del promedio por año. Entonces recuerden, promedio es diferente a porcentaje. Vuelvo y soy reiterativa porque esos conceptos se pueden confundir. ¿Preguntas hasta acá? Muy bien. No, profe. No, señora. Para sacar el dato de mayor número de visitantes, entonces existe una función que se llama la función max. Y esa función max lo que hace es devolver el valor máximo de una lista de valores. Omite los valores lógicos y el texto. Le doy a aceptar. Se parece mucho a la función suma y a la función promedio, solo que aquí dice max. Selecciono el rango. Enter y aceptar. Y ya obtengo el dato máximo de esta lista. Observen que el dato máximo es el valor que está aquí. Pero si yo cambiara ese dato, pues automáticamente él me tiene que actualizar la información. Y ya el dato no sería el que estaba, sino el que yo he actualizado. Control Z para volver a dejar los datos como estaban. Igual que en el anterior, que en los anteriores, regreso y arrastro para obtener el valor máximo en cada uno de los rangos. Y si hay una función max, habrá una función min, entonces igual min, y esa función min dice que devuelve el valor mínimo de una lista de valores. Omite los valores lógicos y el texto. Entonces, selecciono el rango para obtener el valor mínimo de ese rango. Arrastro y ya obtengo el valor mínimo. Entonces, de esta forma he obtenido la suma, el promedio, el valor máximo y el valor mínimo o el valor menor del número de visitantes para estos parques naturales. ¿Preguntas, inquietudes? No, profe, todo claro. Entonces, fíjese que en un solo ejercicio vimos estas 4 funciones. Si a mí me preguntaran en este momento, ¿cuántos parques hay? Pues tengo varias formas de hacerlo. Una rápida es seleccionar este rango y recuerden que aquí en la barra de estado me dice rápidamente el recuento de las celdas que seleccioné que contienen datos. Entonces me dice que hay 15. Podría ser una forma de dar respuesta. Otra es con la función que se llama contar. Entonces, esa función la voy a traer acá. La función contar dice que cuenta el número de celdas de un rango que contienen números. Entonces, siendo así, que contienen números, ¿qué rango podría seleccionar yo para realizar esa cuenta? B6 Puede ser a B20. B6 a B20. ¿Sí o no? Porque es que contengan números.
Puede ser B, C, D o E en este caso. Y el resultado es 15. Lo mismo que obtuvimos ahorita. Pero también existe la función que se llama contar a. Está por acá. Y esta dice que cuenta el número de celdas no vacías en un rango. Entonces, en ese orden de ideas, yo puedo seleccionar este rango porque ahí no hay celdas vacías. Y obtengo el resultado de 15. Es decir, puedo utilizar la función contar o contará dependiendo de la situación o de los datos que usted tenga para contar un rango de celdas. ¿Sí es claro? Sí, señora. Muy bien. Entonces, fíjense que rápidamente vimos estas otras dos funciones. Entonces, aquí van a encontrar varios ejercicios donde van a empezar ustedes a practicar esas funciones de suma, de promedio, de máximo, de mínimo, y no solo en estos ejercicios. En los que se vengan de aquí en adelante, en cualquiera puede aparecer la aplicación de una función promedio, de una función suma, de una función máxima, de una función mínima. Y ya ustedes mirarán si utilizan la función contar o contará. Nos queda por ver hoy la función sí. Esta función sí ya es un poco diferente a estas funciones que acabamos de ver. Me voy a ubicar aquí en varios, que se llama la hoja varios, porque precisamente tiene varios ejercicios para realizar. Y esta función sí es diferente porque ya tiene más argumentos, ya tiene más cosas que debemos tener presente para una respuesta. Entonces, en esta función sí tenemos, vamos a llamarla, ya tenemos, son 3 argumentos. La tomo. Ya tenemos, son 3 argumentos para completar, para realizar. Tenemos un primer argumento que es una prueba lógica, y esa prueba lógica dice que es cualquier valor o expresión que se puede evaluar como verdadero o falso. Entonces aquí es como unas condiciones que nosotros tenemos que plantear y se puede dar un resultado verdadero o se puede dar un resultado falso del planteamiento que usted haga ahí, en esa prueba lógica. Valor si verdadero, entonces es el valor que se devolverá si la prueba lógica es verdadera, es decir, si el planteamiento que usted formuló anteriormente es verdadero. Y el valor si falso, pues es el valor que devuelve o la respuesta que da si la prueba lógica es falso. Entonces vamos a ver cómo funciona esta opción. Entonces, en el primer ejercicio tenemos unos alumnos del 1 al 9 y tenemos unas notas. Tenemos que calcular el resultado. El resultado dice que cuando la nota es mayor a 70, el resultado es aprobó. O sea que, ¿cuál es la condición para yo aprobar? Aprobó. Sí, pero ¿cuál es la condición para que yo apruebe? Que sea más Si grande. es mayor a Sea mayor de 70, 70. aprueba.
Si tengo una nota mayor a 70, apruebo, ¿cierto? Entonces, ya teniendo claro eso, vamos a ver si aquí me quedó la función sí. Entonces, ¿cuál es la prueba lógica? Pues la prueba lógica es lo que ustedes acaban de decir. Si la nota que hay para el primer alumno es mayor a 70, si eso es verdad, ¿qué pasa? ¿Es verdadero? Aprueba. ¿Apruebo? Es verdadero, pero ¿qué resultado se da? Él aprobó. Aprobó. Muy bien. Aprobó. En caso contrario, no aprobó. Por ahora colocamos aquí, no aprobó. Y le doy a aceptar. Entonces él viene y compara. ¿La nota de este estudiante es mayor a 70? Sí, entonces el resultado es aprobó. Si yo arrastro, entonces él viene y compara cada uno. El siguiente estudiante, ¿la nota de él es mayor a 70? No. Entonces se va a la respuesta falsa, porque no se cumple. Entonces, ¿qué hay en la respuesta falsa? No aprobó. Y así cada uno, entonces hay unos que aprueban y hay otros que no aprueban. Entonces, lo importante en esta función es que usted haga muy bien el planteamiento de la prueba lógica. Que usted sepa qué es lo que le están, cuáles son las condiciones que les están colocando y qué pasa si eso se cumple y qué pasa si eso no se cumple. ¿Sí es claro? Sí, señora. Ahora, el Sí, señor. ejercicio me está diciendo que el resultado es aprobado. No me está diciendo qué pasa si no hay, si no se cumple. Entonces yo puedo, cuando no me dicen, puedo colocar comillas, espacio, comillas, le doy a aceptar y cuando arrastro, entonces en los resultados que no se cumplen, quedan en blanco porque usted le colocó comillas, espacio, comillas. Es decir, usted lo que hizo fue dejar en blanco esa respuesta. ¿Sí? Pero si usted no le coloca nada, y le da a aceptar, en el momento en que arrastre, el resultado es falso. Él está colocando la palabra falso, o sea, no se cumple, esa es la condición, falso. Pero pues yo no quiero que me aparezca falso, porque falso, ¿qué querrá decir falso? Entonces yo me debo asegurar es colocar una respuesta, ya sea o no aprobó o no cumplió o lo que sea, o dejarla en blanco colocando comillas, espacio, comillas. ¿Sí es claro hasta ahí? Sí, Sí, señora. señora. Muy bien. Pero también este ejercicio yo lo había podido plantear de la siguiente manera. La prueba lógica podría ser, si el dato que hay aquí es menor a 70, ¿qué pasa? No Reprueba. apruebo. No No aprueba. apruebo. Entonces aquí sería comillas, espacio, comillas. Y en el valor si falso, ¿qué quedaría? Apruebo. Aprobado. ¿Cierto? Y arrastro y me da exactamente lo mismo. Porque aquí lo planteé con la opción mayor a 70 y aquí lo coloqué con la opción de menor a 70. Entonces también ahí ustedes tienen que fijarse qué es lo que están colocando y verificar cuál es la respuesta en cada momento. ¿Sí es claro?
Sí, señora. Sí, señora. Voy a insertar otra columna acá, porque si usted ahora ya es un experto y no se va por la función, sino que la escribe. Entonces, igual sí, abro paréntesis, entonces estoy en la prueba lógica. ¿Cuál es la prueba lógica? Este dato es mayor a 70. Y para pasar al siguiente, al siguiente renglón, que es el valor si verdadero, Punto y coma. observen que él me está colocando el punto y coma. Entonces, al colocar yo punto y coma, me paso al valor si verdadero. Como lo estoy escribiendo, entonces el aprobado lo tengo que colocar entre comillas. Punto y coma, y me paso al valor si falso. Entonces, comillas, espacio, comillas, y cierro paréntesis. Entonces, o lo hago por el cuadro de argumentos o lo puedo escribir. Y lo único que tengo que verificar es que cuando estoy escribiendo, en qué paso estoy. Y él me lo va resaltando en negrita en qué paso estoy. Algunos, cuando lo están escribiendo, no les aparece punto y coma, sino coma. Entonces usted debe fijarse en su computador si le coloca punto y coma o le coloca coma para separar el argumento. Eso es lo único que tienen que fijarse. Muy bien, vamos súper bien. Vamos al siguiente planteamiento. Tengo unos vehículos, carro 1 hasta el carro 9, con un kilometraje por hora. Y debo verificar si tienen o no infracción. ¿Cuál es la condición que me están colocando? Que si la velocidad es mayor a 80 kilómetros por hora, tienen infracción. Entonces, ¿cómo planteamos la función? ¿Cuál será la prueba lógica? I4. Si lo que hay en I4 Mayor a 80. es mayor a 80, ¿qué pasa? Infracción. Si tiene, pongámosle solo sí, y en el caso contrario, no tiene infracción. Entonces, sí, algunos tendrán sí, otros tendrán no. Profe, ¿y si yo puse infracción y no tiene infracción, ¿hay algún problema o tiene que ser sí, no? Ah, no, si tú le quieres colocar la palabra completa, sí tiene, no hay ningún problema. Ah, listo. O no tiene. No hay ningún problema. ¿Listo? En los alumnos con las edades. Entonces, tengo una serie de alumnos con unas edades. Para alumnos mayores a 18 años, la clasificación debe quedar en mayor de edad, en caso contrario, menor de edad. Entonces, ¿cómo quedaría esto? Igual sí. ¿Cuál es la prueba lógica? M4. M. M. N. N4. Mayor a 18. Ahora 18. ¿Cuál es la respuesta? Mayor de edad. Mayor de edad. Mayor de edad. Entonces, como la estoy escribiendo, va entre comillas. Mayor de edad, entre comillas. Punto y coma. Menor de Entre edad. comillas, menor de. Nada más. Cierro paréntesis y ya obtengo.
Uno es menor de edad. Entonces no quedó bien. ¿Por qué no quedó bien? ¿Qué nos faltó ahí? ¿Qué nos faltó ahí? ¿Qué creen ustedes que nos faltó ahí? Profe, podría ser también poner que N4 también tiene que ser menor a 18. Pero si lo tomamos en el caso contrario, va a seguir igual. ¿Saben qué nos faltó acá? Un mayor o igual que. Un mayor o igual. Exacto. Mayor o igual. Que quede incluido. Porque si lo dejamos estrictamente mayor, entonces resulta que los mayores no toma el dato. Hay que colocarle mayor o igual para que ese 18 quede incluido en este caso. ¿Sí es claro? Sí, señora. Sí, Sí, señora. señora. Pequeños detalles. Muy bien. En este de acá, tengo unos alumnos, pero ahora son los géneros, femenino, masculino, y me dicen que para los alumnos de género femenino tienen que usar uniforme de gala. Entonces, ¿cómo lo planteamos acá? Está descargado en el Drive. Sería igual, sí. Sí. S4. Ese, o sea, este dato. Aquí sí está, señora. ¿Ese dato qué? Yo creo que ahí ya queda ahí y en verdadero se pone gala Gala, sí. Sería gala, y en El el otro en blanco. comillas, espacio, comillas. No, algo pasó. Pero fíjese que el solo S4 no hay una prueba lógica. Recuerden que es una expresión que se puede evaluar como verdadero o como falso. Y ahí no hay ninguna comparación. Entonces aquí como estamos comparando son letras. Que estamos comparando es género. Entonces debemos decirle que si es igual, si el dato que hay ahí es igual a F, y como F lo estamos escribiendo, ponemos entre comillas, ahora sí hay una comparación. Si ese dato es verdad, entonces utilice gala, si no, no le ponga nada. ¿Sí? Porque si lo hubiéramos dejado como estaba, pues no hacemos nada, porque solo estábamos colocando si S4, pero ¿qué? Si S4, ¿qué pasa? ¿Sí? Entonces, siempre en la prueba lógica va a haber una comparación. Usted va a tener que colocar una condición para verificar si esa condición es verdadera o es falsa. ¿Sí? Sí, señora. Ahora bien, para que lo tengan muy presente. Si yo voy a comparar números, entonces los números pueden ser iguales. Un número puede ser mayor que el otro, puede ser menor que el otro, puede ser mayor o igual o puede ser menor o igual. Estos son los puntos de comparación cuando usted vaya a comparar números. Fíjese que esto lo hicimos con las notas, lo hicimos con el kilometraje, lo hicimos con las edades porque estábamos comparando números. Pero si usted va a comparar, son letras o texto,
La única forma de comparar es que sean iguales. Hay otra forma. En el texto yo no puedo comparar que si Olga es mayor a Lucía. Puedo comparar la edad de Olga que sea mayor a la edad de Lucía, pero no la palabra Olga mayor o igual a la palabra Lucía. ¿Sí? Sí, señora. Entonces, esto, si a ustedes les queda claro esto, no van a tener ningún problema con la función sí. Entonces, aquí les queda otro ejercicio dentro de esta hoja varios para que lo resuelvan. Yo por hoy les voy a resolver este de viajes para que ustedes revisen los demás y planteen, le pongan la lógica correspondiente para realizar los ejercicios. En este ejercicio de viajes tenemos unas fechas de viaje de unos meses con unos destinos y un costo de viaje. Pero resulta que nos están diciendo que vamos a descontar en el precio final, les vamos a descontar 500,000 pesos. Solo a quienes viajen con destino a Miami. Entonces, vamos a tener un descuento de 500,000 pesos. ¿A quiénes? Solo para los que vayan a Miami. Entonces, ¿cómo lo debemos plantear? Yo les voy a ayudar con la función sí. ¿Qué más tenemos que hacer? ¿Cuál sería la prueba lógica? Sí, sé. Si sé 7, Sí, señora. si sé 7, ¿qué pasa? Y ahí es texto como. ¿Cómo? Perdóname. Es que como es texto, no sabría cómo colocarle para la comparación. Acabé de decirles, Sería igual a Miami. sería igual. Recuerden que cuando es texto solo es el igual. Es igual a Miami y pues lo escribo Miami entre comillas. Excel no diferencia entre mayúsculas y minúsculas. Puedo colocar Miami todo en mayúscula o todo en minúscula y no va a haber problema. Lo que sí deben tener presentes son las tildes cuando vayan a comparar que estén escritas de la misma manera. Pero si C7 es igual a Miami, ¿qué pasa? ¿Descuento? ¿Cómo? Sí, pero ¿qué escribo? ¿Escribo la palabra descuento? Ahí pones menos 500,000. Menos 500,000. Bueno, menos esta celda. ¿Sí? Sí, señora. Listo. Y si no, No pones nada. no, Asterisco, espacio. comillas, espacio. Comillas, perdón. Listo, le doy a aceptar. Entonces voy a arrastrar. ¿Y cómo me queda esto? Algo quedó mal. Porque, por ejemplo, el primer destino, Miami, costo del viaje, 1,500,000. Precio final, menos 500. Lima, costo del viaje, 800. Precio final, nada. Uy, me voy gratis. Qué maravilla. No, ahí en la función tienes que poner el 1,500,000 ¿En dónde? en el verdadero, ahí en verdadero. En verdadero. Entonces, coloco, me dices que este dato. Menos 500, menos J3.
menos J3. Y como ese J3 es un descuento que se le va a aplicar a todos, lo debo fijar. Ah, ¿Sí o no? Todo va sí, unido. señora. Y ayer, todo, de aquí en adelante. ¿Y a los demás los dejamos en blanco o hay que hacerles algo? Les dejamos el precio inicial. Les dejamos el precio inicial. Muy bien, porque si no se irían gratis. Entonces, arrastro y miremos. Primer destino, Miami, claro, tiene un descuento de 500,000 pesos. El costo del viaje era 1,5 millones, ahora le queda en 1 millón. Bien. Lima, costo del viaje 800, precio final 800 porque se va para Lima, no va a Miami. Y así con los demás destinos, si ven que queda el mismo precio, miren el siguiente. Miami, precio inicial 2 millones, precio final 1,5 millones. Le aplicó el descuento. Y así sucesivamente. Perfecto. ¿Sí ven? Entonces, análisis en estos planteamientos. La función es la misma. Los argumentos son los mismos, los 3 argumentos. ¿Qué es lo que diferencia en los planteamientos de los ejercicios? Es cómo va a darle respuesta a usted a los planteamientos. Entonces, la idea es que analicen, porque miren, los mismos argumentos, prueba lógica, valor si verdadero, valor si falso. Los mismos que acabamos de trabajar en los ejercicios anteriores. Lo único que tienen que hacer ustedes es mirar cómo los van a plantear. ¿Listo? Sí, señora. Muy bien. Entonces, tengo una noticia. Mañana tengo una cita médica, no puedo estar en sesión con ustedes. Por favor, trabajen estos ejercicios. Si hay dudas o hay preguntas, al correo me las pueden hacer. La fecha de entrega es el domingo. Traten de hacer lo que mejor puedan, plantear lo que más puedan. Y el lunes atendemos las dudas que puedan resultar y podrían subir los ejercicios ese mismo lunes. Pero yo les pido que por favor traten de resolverlos. Cuando uno está resolviendo es cuando salen las inquietudes, salen las preguntas y es diferente a tener preguntas puntuales a decir no entendí. ¿Sí? Sí, Sí, señora. señora. Muy Sí, bien. señora. Entonces vamos a llamar lista mientras miramos a ver si hay alguna duda. Gabriel Quintero. Presente. Camila Alejandra Mendoza. Presente. Son Juliana Castillo. Lineida Yana Velandia. Presente. Camila Andrea Pino. Presente. María Alejandra Díaz Díaz. Presente, profe. Paula Alejandra Kemba. Presente. Ana Hasblady Marín. Naomi Valentina Correal. Presente. Erin Emet Valero. Presente, profe. Jessica Tatiana Carrillo. Presente, profe. ¿Me? Profe, qué pena, para excusarme el día de ayer, solo que se me dañó el dispositivo, mi celular, y preciso estaba tomando la clase anterior con la profesora Mónica y no pude seguir tomando la clase. No tenía acceso ni al computador ni a otro celular diferente al mío. Entonces, pues esa es mi excusa del día de ayer. Bueno, igual pues ahí Profe. quedan las grabaciones, ¿no? Sí, profe, por eso ya, pues ya igual la revisé el día de ayer, pues adelantándome de todo. Muchas gracias. Bueno,
¿Alguien? Profe, qué pena que no me prendió el micrófono. Joana Marín. Joana Marín. Andrés Eduardo. Presente. Johan Presente. Daniel. Johan Daniel Castillo. Profe, creo que en el chat te dijo presente. Ok, ya me... Alejandra Bustos. Presente. Alejandra Briceño. Presente. Jonathan Iván Moreno. Profe, él ha estado toda la clase, pero tuvo problemas de conexión y no ha podido volver a ingresar. Pero él estuvo durante la clase. Listo. Cristian Camilo Villamil. Presente, profe. María Camila Rivera. Presente, profe. Lina Sofía Mora. Presente, profe. Profe, te iba a decir que pues no había tenido unos problemas, entonces no te había podido enviar los trabajos, pero pues ya hoy te los enviaré. Sí, porque ya yo hablé con la profe Mónica y le comenté tu caso porque pues digamos que yo al final si no me envían no aprueban. Ahí sí aplico el sí. Si no me han enviado la total de las actividades, la respuesta verdadera es aprobado. Respuesta falsa, no aprobado. Y no aprueban. Porque No, yo yo creo soy, que a mí no me llamaste. ¿cómo es tu nombre? Alison Castillo. Sí, a todos los llamé. Muy bien. Entonces, ustedes pueden ver que yo explico, les doy todo el tiempo, pero al final soy muy exigente porque tienen que hacer las entregas como corresponde. Muy bien, chicos, entonces esos son los temas del día de hoy. La próxima semana seguimos trabajando con más funciones, con más opciones de Excel. Y la idea es que ustedes mismos verifiquen cuál es la dificultad que pudieran tener, que le pongan la lógica y cualquier duda al correo mañana o el lunes atendemos en la sesión antes de continuar las inquietudes. Duván me dice que tiene cita médica mañana, yo también, Duván, por eso mañana no hay sesión. Mañana tengo una cita y no puedo llegar a tiempo a atender la sesión. Entonces, por eso no va a haber sesión mañana. Vale, ¿Listo? profe, sí, señora. Muchas gracias. A ustedes muchas gracias. Les deseo un feliz día, un feliz fin de semana y nos vemos el próximo lunes. Muchas gracias. Cuídense. Vale, profe. Gracias. Feliz fin de semana. Gracias, profe. Gracias. Gracias, profe. Gracias, profe. Hasta luego. Buen día. Gracias, profe.